Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Eco Libertario, donde podrá conocer todo el acontecer legislativo de la fracción del Movimiento Libertario. Hoy tenemos como invitado al secretario general de la Juventud del Movimiento Libertario, Juan José Díaz, quien nos viene a hablar sobre un tema bastante interesante que la semana anterior la fracción del Movimiento Libertario pues presentó una moción ante el plenario legislativo para que nuestro Parlamento costarricense ordene cualquier violación a los derechos humanos, a las garantías de un debido proceso e independencia judicial en el caso de Leopoldo López y los demás acusados de la oposición venezolana. Recordemos que, Venezuela hace una semana condenó al opositor Leopoldo López a 12 años de prisión. Para eso tenemos a Juan José Díaz. Bienvenido, Juan José. Muchísimas gracias. Que nos va a hablar sobre este tema que es bastante importante, ¿verdad? Ya que la fracción ha venido abanderando este tema sobre los derechos humanos con respecto a estos casos que se están dando en Venezuela. Juan José, coméntenos un poquito por qué es tan importante para nosotros, desde obviamente la fracción del Movimiento Libertario está impulsando estos temas y ustedes también como juventud le dan respaldo a lo que la fracción del Movimiento Libertario está haciendo aquí desde la Asamblea Legislativa para que las voces pues se escuchen también hasta en Venezuela, ¿verdad? Con ese tema de derechos humanos. Así es, lo que vos indicas es muy cierto. La Juventud Libertaria se siente muy representada por la labor que han hecho los diputados libertarios acá. Están al unísono con nuestra interpretación de lo que debe ser la defensa de los derechos humanos y la promoción y la no discriminación de la participación en la política de otros dirigentes, tanto no importa que sean adultos o jóvenes, pero que se les respete su derecho a participar en política de una forma libre y no se les juzgue nada más por la ideología que tienen, ¿verdad? Aquí ya es algo que para nosotros desde la juventud, y los diputados así lo han manifestado, no es un concepto ideológico, no defendemos un concepto ideológico, sino que defendemos algo más que está por encima de estos conceptos políticos, que son los derechos humanos de las personas y las situaciones que viven los venezolanos, tanto dirigentes políticos como jóvenes. Recordemos que no solo está Leopoldo López, que no solo está el alcalde Capriles, sino que hay más de 75 presos políticos confirmados en este momento en Venezuela. Y desde el Movimiento Libertario, como lo ha demostrado su fracción y desde la juventud, estamos en contra de este tipo de acciones, ¿verdad? Juan José, nuestra fracción anteriormente también ya había participado, nuestros diferentes diputados participaron de varias marchas. Se dio una marcha, ya creo que fue hace como año y medio más o menos, ¿verdad? Que se había manifestado en la Plaza de la Democracia. En la Plaza de la Democracia por estos tipos de temas de violación a los derechos humanos pues, que se están dando en Venezuela. ¿Ustedes por qué consideran importante? Vuelvo a recalcar porque para la gente es muy importante. Yo sé que tratamos de velar por un tema que no es tanto ideológico, sino un tema de la perspectiva de los derechos humanos. Y quiero que las personas, que nos siguen a través del programa, tomen en cuenta la importancia de este tema, porque mucha gente puede decir, Costa Rica, ¿qué puede hacer? Incide en una decisión de un régimen bastante complicado en Venezuela. ¿Por qué nosotros damos esta lucha? Y no solamente desde el Parlamento, como lo decíamos también a nivel desde afuera, porque como decimos, nuestros diputados han participado de diferentes marchas que se han realizado en la Plaza de la Democracia y la juventud también se ha hecho presente en estas marchas. Entonces, volvamos a retomar esa importancia. Como te decía, ¿en qué podemos incidir, verdad? Más allá de... Sí, nosotros como juventud, ¿verdad? Podemos y hemos incidido en espacios en donde alzamos nuestra voz, ¿verdad? Que la gente, en primer lugar, que el gobierno de Venezuela sepa que no es solo en Venezuela donde tiene oposición por sus acciones, la tiene en toda Latinoamérica. Las múltiples marchas, vos mencionás la de la Plaza de la Democracia, tuvimos el sábado anterior también una específicamente para el caso concreto de Leopoldo López, y esta fue replicada no solo en Costa Rica, ¿verdad? Eso no es porque sí tenemos ese gran valor democrático de nuestro país, pero en toda Latinoamérica, simultáneamente con nosotros, se estaban haciendo otras marchas. Entonces, es una forma de incidir, es una forma de alzar la voz, ya que en Venezuela, si alzas la voz, vas preso prácticamente, a darle los espacios a ellos y apoyarlos para que ellos sí lo puedan hacer en otros países, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinas con respecto a otras fracciones políticas, en el caso, por ejemplo, del Frente Amplio, que siempre se ha, como que ha sido un poco, por decir huraño o arisco con respecto a este tipo de temas, ¿verdad? Que siempre se tocan
en el plenario legislativo. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, a mí me parece un tema que ha politizado el Frente Amplio, ¿verdad? Es un tema que como, o sea, vuelvo y repito, no tiene que ser algo ideológico. No es justo que para ciertas violaciones de derechos humanos de cierta tendencia política sí se alce la voz y para otras no. Si vamos a ser consecuentes con algo universal como lo son los derechos humanos, tenemos que estar y ser consecuentes con todas las acciones que tengamos. Entonces, para mi criterio, no se vale eso que hace el Frente Amplio y por medio de sus diputados lo expresa, y sé que está muy presente en sus bases también electorales, que para ciertos temas alzan la voz y para otros no. Entonces, desde mi punto de vista, eso es totalmente inaceptable y no debería ser promovida esa actitud dentro de la juventud, ¿verdad? Ahora, ustedes como juventud, ¿cómo piensan trabajar este tema hacia futuro, verdad? Porque todavía, recordar un poquito a los televidentes que esta moción fue presentada la semana pasada, pero que todavía está en proceso de aprobarse aquí en el plenario legislativo. Entonces quisiera saber ustedes desde otra óptica, otra perspectiva, cómo se está motivando hacia afuera, ¿verdad? Con este tipo de temas o incentivando otro tipo de motivaciones. Sí, nosotros, bueno, sabemos que se está haciendo una lucha muy importante por parte aquí de nuestros diputados y algunas bancadas que se han sumado. No es la primera vez, también recordemos que nuestros diputados habían presentado o habían exigido, y ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa, que el canciller ante la OEA se pronunciara sobre el tema de Venezuela. Entonces no es la primera vez que Libertario promueve este tipo de iniciativas, pero desde Juventud también hemos logrado trabajar con organizaciones de la sociedad civil, formamos parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, ¿verdad? Es una iniciativa sumamente interesante de jóvenes de toda la región que, al igual que nosotros, entendieron que los derechos humanos, la democracia y las libertades no son una cuestión ideológica, sino que son una cuestión universal. Entonces sumamos esfuerzos con toda la región para participar, para hacer cadenas en redes sociales, para manifestarnos, para incidir en espacios incluso y en organismos internacionales en donde podamos tener una voz y no solo se les tome en cuenta a los adultos que quieren alzar la voz en contra de la violación de derechos humanos y libertades, sino también a los jóvenes. Entonces la Juventud Libertaria está participando activamente en esos procesos. Bueno, Juan José, agradecerte por este espacio o en tu tiempito que nos brindaste para el programa. Esperamos que la fracción del Movimiento Libertario pues tenga éxito aquí en el plenario legislativo para que se apruebe esa moción lo más pronto posible. Agradecerles una vez más a ustedes por darnos seguimiento aquí todos los miércoles de 2:15 a 2:30 de la tarde, aquí en su programa Eco Libertario. Una vez más los acompañó Brescia Benel y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.